Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es lo más importante, por eso siempre lo que hablamos es la palabra de Dios, porque es la que permanece para siempre. Porque la palabra de Dios es el consejo de Dios para nuestra vida. Él nos revela su voluntad para vivir una vida que agrade al Señor. La importancia, por eso, la verdad de Dios, la palabra de Dios, necesito tener contacto con ella para saber y conocer a Dios y agradar a Dios y servir al Señor de acuerdo a su verdad, a su palabra. Por eso es importante, por eso siempre compartimos la revelación de Dios, la palabra de Dios, no mis pensamientos ni mis ideas, sino la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. De allí la importancia, por eso, de conocer la verdad de Dios y guardar en mi corazón. Como dice el Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Importante, por eso, la revelación de Dios. Y estamos compartiendo en este tiempo la importancia de la reconciliación. Dios quiere que todos los hombres se reconcilien con Dios. Llama a los gobernantes, a los reyes, a los líderes cristianos, al pueblo en general, para que se reconcilie con Dios. Dios hace un llamado, por eso es el tiempo de la oportunidad que Dios está dando a toda la humanidad para que pueda ser salvo. Dios no quiere la condenación, Dios no quiere la muerte, sino Dios quiere la vida. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso cada uno elige lo que quiere vivir. Yo elijo al Señor Jesús, yo elijo la vida, yo elijo la verdad de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios para mi vida. Y ese es mi deseo también para vuestra vida, que puedan elegir vivir de acuerdo a la palabra de Dios, para vivir una vida fructífera, una vida edificante, una vida de bendición. Y en este tiempo, que a pesar de las circunstancias, tenemos la plena seguridad que Cristo viene a buscar a su amada su iglesia en cualquier momento. No sabemos el día y la hora, pero siempre estamos con esa expectativa, esperando su venida con gozo en nuestros corazones. Por supuesto, haciendo todas las cosas que el Señor nos ha dejado. Eso no significa que vamos a dejar todas las cosas y no hacer lo que debemos hacer. Al contrario, debemos estar haciendo, agradando al Señor, sirviendo y haciendo todas las cosas que son necesarias para nuestro diario vivir. Y vamos a compartir en esta ocasión también la maravillosa palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 del verso 17 al 21. Es un pasaje conocido para todos los cristianos, ¿no? La palabra de Dios. Todos los cristianos conocen estos versículos, especialmente el verso 17, muy conocido. Todos los cristianos generalmente en su mayoría lo saben de memoria. De memoria, por ejemplo, dice, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice la palabra de Dios, por ejemplo. 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué maravilla! Tenemos que compartir por esta palabra. ¿Quiénes van a llevar al ministerio de la reconciliación o la palabra de la reconciliación? ¿Y quiénes son los embajadores de Dios aquí en el mundo? Son los que
verdaderamente nacieron de nuevo, aquellos que han tenido un encuentro con Jesucristo. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, es la premisa es Cristo, es el fundamento, es la vida, es el origen de la vida cristiana, es el origen del nuevo nacimiento. Por eso es el que está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es un hecho que Dios transforma nuestra vida, Dios cambia nuestra vida. Dice, las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas pasaron. Mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de vivir, absolutamente hubo un cambio tremendo en la vida de aquellas personas que recibieron a Jesucristo, que Cristo está en nosotros. Dios cambia totalmente, el poder de Dios cambia nuestra vida. Eso ocurrió en mi vida, Dios transformó mi vida. La manera de pensar, de ver, de hablar, Dios transformó, me liberó totalmente. En Cristo tenemos una nueva vida. ¡Qué maravilla! Esto es el origen, es el fundamento, porque a partir de esta relación con Jesucristo, nuestro Señor, podemos, dice aquí, y todo esto proviene de Dios. Es un regalo, es dado por Dios. Nadie es salvo por su mérito o porque ha obtenido algo por su recurso, sino es dado por Dios. Todo esto, dice, proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso somos agradecidos. El cristiano que ha nacido de nuevo, que está en Cristo, es un cristiano agradecido, porque es de buen nacido, dice, ser agradecido, porque tenemos a Cristo en nuestra vida y es la obra maravillosa del Señor. Como dice la palabra por ejemplo, en 2 Pedro 3 y 4, dice, como el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha sido dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjense, todo esto proviene de Dios. La vida, la piedad, la salvación, todo es dado por Dios mediante aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y fíjense, de ser participante de la naturaleza, de tener esta nueva vida en Cristo. Por eso, ¿quiénes pueden llevar a cabo esta tarea? Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene a Cristo en su vida. Por eso dice las Escrituras. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es la tarea que cada cristiano tiene de llevar este mensaje de salvación para que otros también tengan la oportunidad de acercarse a Dios y tener salvación en Cristo Jesús, tener una nueva vida en Cristo Jesús. Esta es la tarea que tenemos que hacer todos los cristianos. Y esta es la tarea de la iglesia. Jesús dio esta tarea a sus discípulos. Dice, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que me mandaba. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué maravilla! Tenemos el recurso de Dios para llevar a cabo la misión de Dios, la tarea de Dios en este mundo. Así que cada cristiano, no solamente nosotros vamos a la iglesia para cantar, para alabar, es bueno que adoremos al Señor, cantemos al Señor, aprendamos de Dios, pero es necesario también compartir la buena noticia de salvación a aquellos que lo necesitan. O sea, el énfasis. O sea que cada cristiano, donde está, donde vaya, tiene que estar llevando esta tarea maravillosa. O sea, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Y nos dio la palabra de la reconciliación. O sea, no tomándole en cuenta, o sea, Dios en Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros.
para que todos tengan la libertad de acercarse a Dios, a pesar de nuestra condición de pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo Jesús, nuestro Señor, toda la humanidad tiene la oportunidad de salvación, dice en Cristo. O sea, es la obra del Señor Jesús, como dice la maravillosa palabra del Señor, con toda claridad. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, o sea, la palabra, la buena noticia de salvación, para que también los hombres tengan paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un propósito. Dios me salvó para algo. Yo soy salvo para llevar, para anunciar, para servir, para adorar, para agradar a nuestro Dios. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable, anunciar las virtudes de nuestro Señor. O sea, hay un propósito, nos llamó con un propósito. No solamente salvación, sino que nos dio capacidades espirituales también para servir en la iglesia, para edificarnos unos a otros y también para anunciar al mundo el mensaje de salvación. Esto tenemos que estar anunciando. Yo quiero llevar a cabo esta tarea del Señor. Fíjense qué maravilla la palabra dice, qué hermoso dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Somos embajadores. Qué privilegio que tenemos nosotros que hemos nacido de nuevo. Somos embajadores aquí en este mundo, que estamos de paso porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y como representantes del reino de los cielos, estamos en este suelo, en esta tierra, para llevar este mensaje de salvación a aquellos que son y serán pueblo de Dios, para que se vuelvan al Señor en este tiempo. Por eso somos embajadores, quien tiene y puede anunciar la verdad de Dios. Y eso significa que previamente nosotros estamos con Cristo, tenemos una nueva vida, tenemos los recursos de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos todos los recursos de Dios y conocemos al Señor y conocemos la buena noticia para dar a conocer en este tiempo para que todos sean salvos. Esta es la misión que tenemos nosotros. Somos embajadores de Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué maravilla la tarea que el Señor nos ha dado. Yo te pregunto, ¿estás llevando a cabo el ministerio de la reconciliación? ¿Eres un embajador de Jesucristo aquí? ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás en Cristo? Entonces debemos estar llevando a cabo esta misión maravillosa. La palabra, ¿por qué tenemos todo esto? Porque el Señor Jesús ya hizo todo por nosotros. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, el Señor Jesús fue la ofrenda aceptable delante de Dios, sin pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso dice, el que no tuvo pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, para que todos nosotros seamos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seamos declarados justos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por la sangre del Cordero. Él ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Él murió por mí allí. Por eso el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que yo tuviera paz, para que yo tuviera vida, Cristo murió por mí, para darme vida. Y este es el mensaje que quiero estar compartiendo con todos ustedes.
para que vuelvan a Dios, para que se reconcilien con el Señor. La oportunidad que el Señor nos está dando a todos sus hijos para que anunciemos este mensaje de salvación. Y si tú no tienes a Cristo, quiero que pueda en esta ocasión recibir al Señor Jesús. En primer lugar, tenemos que saber que si alguno está en Cristo, somos una nueva criatura, porque tenemos a Cristo en nuestra vida, hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, tenemos una tarea por eso de llevar esta tarea solamente a aquellos que han tenido un encuentro con Jesucristo. Tenemos el servicio, la tarea de comunicar a otros también la verdad. Amén. Llevar a cabo la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Somos, la Biblia dice, embajadores de Cristo aquí en este mundo. Amén. Qué privilegio. Y Cristo hizo todo para que todos tengan la oportunidad de ser salvos por su obra en la cruz del Calvario. Él cargó tu pecado, mis pecados, allí en la cruz del Calvario. Yo soy libre, yo soy salvo por la gracia, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y si tú no tienes a Cristo, quiero guiarte en una oración para que aceptes a Cristo ahora como tu Señor y Salvador. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias te doy por todo lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario, porque cargaste mi pecado allí. Señor, gracias. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Señor, quiero tener una nueva vida en ti. Y quiero estar en ti y servirte a ti, Señor Jesús, y anunciar, Señor, este mensaje de salvación, de reconciliación. Señor, gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Quiero que sea mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Yo te acepto ahora como mi Señor y Salvador y te doy gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.